La Biblia dice en Isaías capítulo 8, versículo 16 en adelante: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Noten el versículo. Esperaré en Jehová, esperaré en Jehová, confiaré en él. Versículo 18. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y ahora noten los siguientes textos. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. El título de la lección del día de hoy, jueves, es el abatimiento de los ingratos muertos en vida. El abatimiento de los ingratos muertos en vida. Y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿A qué se refiere? De acuerdo al texto que leí para ustedes, ¿a qué se refiere? Ese texto, ¿a qué se refiere? ¿Qué tiene que ver esto con el rey Acaz? ¿Qué tiene que ver? El texto me está hablando a mí, me está diciendo a mí que el profeta Isaías nos presenta un contraste entre el pueblo de Israel. Él es un contraste con el pueblo de Israel. ¿Y por qué digo un contraste? Porque resulta que el pueblo y el rey Acaz no confía en Dios, no cree en Dios, no valora al Dios que tiene. Isaías, por el contrario, está diciendo, mis hijos y yo somos por señal a este pueblo ingrato. Mis hijos y yo somos por señal ante este pueblo ingrato. Aquí están mis hijos que me dio Jehová. Son una señal. Aquí estamos listos para confiar en ese Dios, para perseverar, para creer en ese Dios. Noten el punto, el contraste, confianza, creer, conocer a Dios. Por otro lado, mis amados, nos presenta una pregunta interesante. ¿Consultará el pueblo a los muertos para saber qué va a ocurrir con los vivos? ¿Qué va a hacer el rey Acaz? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Consultar a los muertos por los vivos? ¿Saben algo? Dice nuestro comentario de la lección, Acaz estaba muy comprometido con la religión pagana. Sí, esa religión pagana estaba muy vinculada con el ocultismo. Y cuando hablamos con el ocultismo nos estamos refiriendo a que sacrificaban a los demonios, como dice 1 Corintios 10:20. Sí, varios aspectos de la brujería moderna guardan un paralelismo asombroso con los antiguos relatos del cercano Oriente, como los demuestran los escritos extrabíblicos. De hecho, incluso muchas de las prácticas actuales de la nueva era son simplemente manifestaciones contemporáneas de estas antiguas prácticas ocultas. ¿Qué tiene que ver este texto con el rey Acaz? Mucho, porque el rey Acaz, estamos diciendo que practicaba la hechicería, la brujería, consultaba a los muertos, el ocultismo. Tiene todo que ver con el rey Acaz. La descripción que hace Isaías acerca de la desesperación resultante de la dependencia de espíritus que no son del Señor encaja bien con Acaz. ¿Por qué? Isaías menciona que la gente se va a enojar y va a maldecir a su rey. Claro, claro que sí. Esto es una advertencia para Acaz de que debido a que él condujo al pueblo al ocultismo, el pueblo lo va a maldecir a él. De hecho, cuando Acaz murió, el pueblo no lo enterró en los sepulcros donde estaban o donde habían sepultado a los reyes de Israel.
El pueblo iba a maldecir al rey Acaz. El rey Acaz llevó a la desgracia al pueblo de Judá. Practicaba el ocultismo, practicaba la brujería. Oh, mis amados hermanos, esa es una severa reprensión para nosotros. Esa es una severa reprensión para nosotros. ¿En quién confiamos nosotros? Cuando te va mal y te dicen tienes mala suerte, vea que te den una rameada, vea que te lean la carta, que te lean la mano, tú tienes algo, pusieron algo en tu casa, te dieron a beber no sé qué, te dieron a comer no sé qué. ¿Qué está pasando entre nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Hemos de consultar a los muertos por los vivos. Ahora aquí hay algunos textos que yo quiero leer con ustedes, compartir con ustedes. Levíticos 20:27. Si nosotros como pueblo de Dios, si las personas siguieran este ejemplo, dice la Biblia en Levíticos 20:27. Es un consejo para el pueblo de Israel, pero se aplica muy bien para todos los cristianos. Dice la Biblia, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, será apedreado, su sangre será sobre ellos. Dios no necesita un intermediario para responder, para ayudarte. Dios no necesita un intermediario. Tú no necesitas ir con alguien, con un brujo, con un medium. No necesitas escuchar los horóscopos para saber qué va a ser de tu vida. Tú no necesitas hacer una llamada para saber qué va a pasar con tu vida porque te sientes inseguro. Tú no necesitas eso, mi querido. Cuando tú escuchas los horóscopos, cuando tú le crees a los horóscopos, cuando tú vas con un brujo, cuando tú vas con el hechicero, cuando tú haces cosas semejantes, en realidad estás escuchando la voz de Satanás. Tú no estás escuchando a Dios, estás escuchando la voz de Satanás. Ojo, aquí está la tierna invitación de Dios. El otro texto que quiero compartir con ustedes es Deuteronomio 18, 9 al 14. Deuteronomio 18, 9 al 14. Qué texto tan lindo, tan interesante. Miren, subrayo usted en su Biblia estos textos. Y la pregunta que vamos a responder es la siguiente. ¿Qué dicen estos versículos sobre el ocultismo? ¿Qué dicen? Dice la Escritura, en los versículos 9 al 14, 18, 9 al 14 de Deuteronomio, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquella nación. No tienes que aprender. Yo sé que es la moda, los horóscopos, los medium, que hagas llamada para que te digan el futuro, para que te den consejos, para que te digan lo que las estrellas tienen para ti, lo que los astros tienen para ti. Es una tendencia, es lo de hoy, es la onda, dicen los chavos. Pero tú no necesitas imitar lo que hacen los demás. Tú no lo necesitas. No necesitas eso. Porque es abominación para Jehová. Dice el texto, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. El mundo está escuchando a los medios, a los hechiceros, a los brujos, a los adivinos. Los está escuchando. Pero Jehová Dios no te permitió a ti escucharlos y hacerles caso. Jehová Dios no te permitió. La Biblia dice que el pueblo de Israel, la persona que practicara esto tenía que morir. Hoy día no morimos, es cierto. Pero nuestra confianza en Dios muere. Porque tú le crees más a lo que dice un ser humano que lo que dice Jehová de los ejércitos. Yo estoy sorprendido. Hace unos días observaba un anuncio donde una medium, una espiritista,
tan fácil se les hace anunciarse y dicen así: hola, soy tu consejero, soy tu consejera espiritual. Llámame, yo tengo preparado para ti que la suerte, que lo que dicen las estrellas, que los astros, que esto, que aquello. Llámame, se presentan como consejeros. Pero si yo te digo, puedo ser tu consejero, puedo llevarte hacia Dios, nadie me cree, nadie cree. Ah, pero sí le creen esas personas. Mi amado hermano, a ti no se te ha permitido. Cuando tú escuchas, cuando tú oyes, cuando tú sigues esos consejos, estás escuchando el consejo de Satanás. Sí, el consejo de Satanás. Apartarse del ocultismo es una cuestión de lealtad a Dios. Apartarse del ocultismo es una cuestión de lealtad a Dios. Sí. Primero de Crónicas 10, 13 y 14 lo aplica este principio al rey Saúl. ¿Qué pasó con el rey Saúl? Bueno, la Biblia dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Qué peligroso es jugar con el ocultismo, qué peligroso es jugar con el hechicero, con la brujería. Qué peligroso es, mis amados. Ahora, ve a tu alrededor. Observa las caricaturas que ven tus hijos. Observa las películas que ven tus hijos. Observa las películas que tú y yo estamos viendo. Los programas de televisión que estamos viendo. Observa las series. Yo te pregunto, ¿hay ocultismo allí? ¿Hay hechicería? ¿Hay brujería allí? Y yo tengo que decirte, lamentablemente, hay más de lo que tú te imaginas. Por lo tanto, Dios te dice a ti: ni te está permitido practicarlo ni verlo. Porque tarde o temprano nosotros terminamos amoldándonos a lo que vemos. Imitamos lo que nosotros vemos. Sí, sí. Que Dios nos ayude para no minimizar y para rechazar toda influencia que tenga que ver con el mal. Qué interesante, mis amados, qué interesante que finalmente el pueblo de Judá también iba a ser destruido porque estaba practicando, igual que su rey, el ocultismo. Y Dios dice: van a ser destruidos, van a ser destruidos, van a ser destruidos. El espiritismo es un arma poderosa que Satanás está introduciendo en la vida de cada persona, de cada cristiano. Y no creas que se aparece como un hombre negro, como una persona fea, horrible. No, se presenta detrás de una serie bonita, de una película bonita, de una caricatura bonita, simpática, con chistes. Así se presenta, con gracia, así se presenta. Ya no te espanta, ahora te hace reír. Pero está en el hogar de los que creen en Dios. Esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te invitaría a que no minimices esta influencia, a que tomes con seriedad el cuidarte, el proteger tu hogar de la influencia del espiritismo. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra. Y hoy tú nos dices: no puede mi pueblo estar escuchando a los muertos cuando me tiene a mí. Si alguien está pasando un momento difícil, una situación difícil, y está siendo aconsejado para que escuche a los brujos, a los hechiceros, que ayúdalo para que mejor corra hacia ti, te pida perdón y busque tu rostro. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a estudiarla todos los días. Ayúdanos a afianzarnos a ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que mi Dios los bendiga, mis amados hermanos. Que mi Dios los acompañe en este día. Sean felices. Hasta pronto.